Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, en nada vamos a hablar de Zapatero y su comparecencia, por no decir colección de mentiras, en la Comisión de Investigación del Senado, que Dios bendito, qué espectáculo ha dado. Pero vamos primero precisamente con la primera comparecencia en medio de lo que está ocurriendo, ataque por parte de Estados Unidos e Israel a la teocracia asesina iraní y respuesta por parte de Teherán, desafiando, por ejemplo, el estrecho de Hormuz. Ha hablado Donald Trump, ¿qué es lo que ha dicho? Bueno, básicamente lo que ha dicho es que la gran ola de ataques está por venir y que llegarán hasta donde haga falta. El presidente de Estados Unidos no descarta incluso desplegar soldados en Irán. Me dan igual las encuestas, ha dicho en referencia a esos sondeos que demuestran que solo un 27% de los norteamericanos aprueba los ataques. Y la pregunta es, por tanto, ¿cuánto puede durar esta guerra? La respuesta, esta que van a escuchar. Ya estamos sustancialmente por delante de nuestras proyecciones de tiempo, pero sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario. Y desde el principio hemos proyectado de 4 a 5 semanas, pero tenemos la capacidad de ir mucho más allá de eso. Mientras tanto, la guerra ya está teniendo sus efectos para España y los españoles. Hoy 32 vuelos han sido cancelados. Hay muchos españoles atrapados en Oriente Medio y Exteriores ha enviado esta misma tarde un comunicado asegurando que baraja todas las opciones para evacuar, tanto por vía terrestre como aérea, el mayor número de españoles bloqueados por los ataques. Ahora mismo, solo en Emiratos, y para que se hagan a la idea nuestros oyentes, según el Ministerio, hay 13.000 españoles. Por cierto, que al hilo de lo que comentabas antes, de las bases de Rota y Morón, ojo, porque el entorno de Donald Trump está pidiendo ya la expulsión de España de la OTAN por impedir que Estados Unidos utilice precisamente estas bases. De momento, pues el que está haciendo este comentario es uno de los columnistas de referencia de Donald Trump, que suele hablar con él y que escribe en el Washington Post, pero ahí está esa petición para que se expulse a España de la OTAN. Ya te estaba leyendo justo ahora que está saliendo la noticia, el senador Lindsey Graham, uno de los de Trump, ha cargado contra lo que considera, leo palabras textuales, aberración del gobierno de Sánchez por no ayudar a Estados Unidos en un ataque a la teocracia asesina iraní, y ha dicho que Pedro Sánchez está perdiendo el rumbo moral. A este señor habría que destacarle que no es que esté perdiendo el rumbo moral, es que nació sin él. Bueno, aquí en España tenemos también más consecuencias. La jornada ha sido muy complicada en la bolsa. El IBEX 35 ha caído un 2,62%. Ha sido el peor gran selectivo de Europa, aunque París y Frankfurt también han registrado importantes caídas. Además, Repsol ha comunicado a sus clientes mayoristas que limitará los pedidos diarios de combustible. La compañía explica que debido a la subida de las cotizaciones no se podrán realizar pedidos para entrega en el mismo día, aunque eso sí ha garantizado que lleguen los pedidos ya comprometidos. En cualquier caso, es evidente que los precios van a subir. El precio del petróleo se ha encarecido ya un 10% y el gas se ha disparado un 50%. Y ojo, porque la noticia de última hora es que la Guardia Revolucionaria ha afirmado que un petrolero se ha incendiado en el estrecho de Hormuz tras ser alcanzado por drones. La situación se complica en el estrecho de Hormuz, por allí pasa el 20% del gas y el petróleo del mundo y por tanto pues esto va a repercutir mucho más todavía en esa escalada de precios. Vamos, que la noticia sobreentiendo que la están dando con mucha cautela, pero no sería que se ha incendiado, que ha sufrido un ataque y lo han reventado. Eso es lo que se deduce desde luego de lo que ha pasado, pero bueno, efectivamente como la noticia acaba de suceder, pues ante todo la prudencia en esos titulares por ahora. De todas formas haremos seguimiento de todo lo que vaya saliendo, hablaremos de ello también en nuestra tertulia. Y hoy por fin ha tenido lugar esa comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la Comisión de Investigación del Senado. Como él no está imputado, lo decíamos el otro día, en la presunta trama de Plus Ultra, no ha podido acogerse a su derecho a no declarar, así que no ha tenido más remedio que responder a las preguntas, pero hay que decir que ha negado prácticamente todo, ¿no? Dice que no tiene nada que ver con el polémico rescate de 53 millones de euros, que nunca presionó a través de Ábalos, que únicamente viajó con Aldama una vez y de forma circunstancial, pero más que fijarnos en todo lo que ha negado, si te parece vamos a poner el acento en lo que sí ha admitido. Y lo primero que ha admitido es que efectivamente sí cobró 70.000 euros anuales, en total cerca de $500.000 de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, el amigo con el que salía a correr en una zona restringida del Pardo, que hay que recordar que a su vez cobró esa misma cantidad de Plus Ultra y tenía en su ordenador un contrato, borrador dice él, que le aseguraba una comisión del 1% del polémico rescate, que es casualmente la misma cantidad. Todos son casualidades. O sea, lo que ha negado es la evidencia posterior,
la consecuencia más obvia, pero no ha negado los hechos. Es decir, ¿que ha cobrado medio millón? Sí. Lo ha admitido. ¿Que cobraba a razón de 70.000 euros año? Sí. Lo ha admitido. ¿Que enchufó a las hijas en la empresa? Mira, eso te iba a poner ahora porque yo creo que ese momento ha sido... Sin una explicación lógica, porque ¿qué pintaría? Vamos a ver, para una empresa como Análisis Relevante, que nace para conseguir un determinado rescate, ¿qué pinta un gabinete de comunicación e imagen? Pues mira, vamos a escuchar... Cuando lo mejor que puede tener esa empresa, digo, lo mejor para sus fines, no lo mejor por bondad, evidentemente, es el silencio y la opacidad. O sea, ¿pero qué nos está contando? Claro, tampoco ha negado el viaje que ya había narrado y relatado Víctor Aldama, que dijo que le recogió con un jet privado y le trasladó desde Venezuela hasta República. Que se lo pidieron y que bueno, que fue 1 hora y cuarto, pero que es que realmente que casi ni hablaron. Que fue porque lo secuestró, poco menos. Sí. Es decir, todos los hechos los reconoce, pero la consecuencia natural, que es que entonces evidentemente tuvo que cobrar por Plus Ultra, porque todo tiene que ver con Plus Ultra, esa es la que no reconoce. Esa es la que no reconoce, efectivamente. Pero mencionabas tú el capítulo de sus hijas y yo creo que ha sido uno de los más significativos porque ahí sí se le ha notado nervioso y vamos a escuchar... Estaba enfadado, ¿eh? Sí, enfadado y también nervioso. Escucha. Cuando acepté la propuesta de realizar las tareas de consultor de análisis relevante, le propuse también que la agencia de mis hijas, Wondefab, pues hiciera las tareas de marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor, en este caso a mí. Bueno, sí que yo a estas alturas sigo esperando que José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, Plus Ultra nos expliquen qué demonios es Análisis Relevante. Que nos lo expliquen, O sea, ¿para qué servía Análisis Relevante? Aparte para lo que ya sabemos, ya que ellos pretenden generar aquí o fabricar una coartada, que nos digan qué era Análisis Relevante. Sí, porque todavía a día de hoy no lo tenemos muy claro. A ver, daba un servicio de limpieza en las oficinas, daba un servicio de handling para los aviones de Plus Ultra, daba un servicio logístico de asistencia en los aeropuertos, daba un servicio de consultoría financiera, daba un servicio de consultoría fiscal, daba un servicio jurídico, daba un servicio de comunicación. ¿Pero qué demonios hacía Análisis Relevante? O sea, ¿alguien nos lo puede explicar? Porque si la única finalidad es ser una empresa instrumental, entonces se llama chiringuito de pago. Pues y si es un chiringuito de pago, ha servido para pagar a José Luis Rodríguez Zapatero y a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, ¿por qué le habrían pagado? Si no hay servicio. Le habrían pagado por el tráfico de influencias, ¿no? Me parece bastante obvio, vamos. Claro, en este sentido hay otro aspecto muy interesante, ¿no? Y es qué hizo realmente él, porque en la última semana, y lo contábamos el otro día, ha aparecido un nuevo personaje en escena, que es Sergio Sánchez, exdirector de comunicación del CNI, que dijo que los informes realmente los hacía él. Con lo cual, si él los hacía, ¿qué hacía Zapatero? Bueno, vamos a escuchar también, cuando le preguntaban por este asunto, y van a escuchar la respuesta. Los informes escritos eran una parte de los informes. Yo hice muchos informes orales. ¿Orales? Sí, claro. Venga, hombre, por favor, señor Zapatero. ¿Orales? ¿A quién? ¿A qué? ¿A quién? Al señor Julio Martínez y a... ¿Cuando corrían por el Pardo? Por supuesto, no. ¿Cuando corrían por el Pardo? No. Y a personas que le interesaba a él... No voy a decir personas, sí, porque dígalo, obviamente... No. Para que las pongan en el foco, no. O sea, vamos, la gran coartada es, yo no tengo prueba alguna por escrito, los informes sé que me han pillado y que son un churro patatero de mucho cuidado, pero es que yo hacía asesoría oral, la hacía mientras corría y la hacía con personas que no le voy a decir, no vaya a ser que sean puestas en el foco. Esta es la gran coartada. ¿A quién le hacía la asesoría? No se lo voy a decir. ¿Qué tipo de asesoría era? Una que no se puede demostrar. ¿Qué tipo de asesoría o qué valor estratégico tenía? Global. Era global, como un globo. Luego, de todas formas, vamos a ampliar todo lo que ha dicho Zapatero en el Senado, porque ha dado mucho de sí, y además vamos a hablar con Maillo del Partido Popular, que es esa persona a la que escuchaban, ¿no?, en esta intervención. Además, hay que decir que hoy hay dos noticias muy interesantes en la prensa que no le han hecho mucha gracia a Zapatero. De un lado, cuenta Carlos Segovia que el expresidente diseñó en persona la empresa de su pagador, Análisis Relevante, cuando a los 25 días exactamente del pacto Sánchez-Iglesias, porque estaba convencido de que ganaría influencia con ese ejecutivo que se estaba formando. Pero además publica Alejandro Entrambas-Aguas en El Debate que Zapatero, casualmente, porque en el Partido Socialista todos son casualidades, viajó a Arabia Saudí nada más conocer que la policía rastreaba allí el dinero del rescate de Plus Ultra. Claro, como Alejandro aporta las imágenes que así lo acreditan, él no ha podido decir que es mentira, pero lo que ha dicho es que efectivamente es una casualidad, porque realmente él estaba allí para participar en una cumbre internacional. Claro, de la Alianza de Civilizaciones, que como todo el mundo sabe es una cosa muy viva.
y que no deja de realizar determinado tipo de actos. Vamos a ver, si tú te pones a buscar un acto al que acudir, no es que encuentres uno, encuentras 126, porque actos imbéciles hay por todas partes, pero a todas horas. Hay gente dispuesta. Luego, por lo visto, no hay gente dispuesta a defender el país, a defender la libertad de expresión. Ahora, gente dispuesta a montar chiringuitos donde se junten 4 elementos, dispuestos a manosear el lobby, de esos tienes por todas partes en todos los países. Es una cosa maravillosa. Ahora, la cuestión es que estuvo allí justo después de que este señor, Julio Martínez, fuese detenido, 4 días después, creo recordar, y justo 72 horas. Y justo antes le avisaron con tal velocidad que efectivamente la policía ya estaba certificando que había ocurrido con el movimiento de dinero. Pero es que él llegó antes que la policía. O sea, enhorabuena, para los servicios de contraespionaje, enhorabuena. No sé, a lo mejor teniendo en cuenta el desmadre que hay montado en la cúpula de la Policía Nacional, Fernando Grande Marlaska nos puede dar algún tipo de explicación de por qué no deja de salir información sobre las investigaciones judiciales en España. ¿Qué pintaba este señor en Arabia? Bueno, luego en la tertulia hablaremos, como digo, de todo esto y también les voy a poner a nuestros oyentes lo que ha dicho Zapatero de su labor de mediación en Venezuela, que ha dicho que todo era pro bono, es decir, gratis. Y luego también... Pro bono, sí, pero en este caso... Pro José Bono, eso, vale. gratuitamente. Que en todo caso ya sería José Bono pro Zapatero, sí, claro. Y lo que también ha dicho, lo que me ha parecido muy curiosa es su reacción cuando le han preguntado por Huawei, por si había cobrado directa o indirectamente de Huawei. Ahí se ha puesto también bastante nervioso y visiblemente enfadado. Pero como digo, esto lo comentaremos luego en la tertulia. Tantas cosas ha negado Zapatero hoy en el Senado que a muchos les puede parecer increíble que lo que dice el expresidente sea mentira, ¿no? Pero lo cierto es que día sí, día también queda en evidencia una nueva mentira del Partido Socialista y del Gobierno. Y hoy, y vamos a cambiar de asunto, le ha tocado el turno a Óscar Puente, al ministro de Transportes. Recordarán que cuando los medios publicamos que Adif se había llevado del lugar del accidente de Adamuz material clave, pruebas clave, sin autorización judicial, el ministro dijo... De madrugada. Eso es. El ministro dijo, como no, que todo era un bulo. Esto ya es como el comodín, ¿no? Todo es un bulo. Bueno, pues hoy ha tenido que reconocer que el bulo era el suyo, aunque eso sí, ha tratado de maquillarlo como buenamente ha podido. ¿Qué es lo que hace Adif? Adif levanta un plano, caracteriza las muestras que recoge, las documenta, las fotografía y se las lleva a la base de Hornachuelos. ¿Dónde está el error de Adif? A posteriori, probablemente no comunicárselo a la autoridad judicial con carácter inmediato. Pero yo creo, sinceramente, que Adif no ha actuado de mala fe, no ha considerado en ningún momento, como se ha dicho, que se estaba llevando pruebas que son relevantes para la investigación, en la medida en que ni Guardia Civil ni CIAF las han considerado necesarias. ¿Pero qué dice? O sea, no pueden considerar necesario algo que no está. ¿Las han visto? Claro, si se las has quitado es imposible que las consideren ni necesarias, ni innecesarias, vamos, ni vaporosas. Vamos a ver, 2 días antes recibieron la advertencia por parte de la Policía Judicial, a la sazón Guardia Civil, de que no tocaran absolutamente nada. Dice, no, el error ha consistido en no avisar. ¿Pero cómo iban a avisar? ¿De qué? ¿De que estaban violando el mandamiento de la Policía Judicial, que les había dicho que no tocaran absolutamente nada? Y luego simplemente una cuestión. Vamos a ver, cuando tú haces algo de lo que estás convencido, de que tienes toda la legalidad, ¿lo haces de madrugada? ¿En serio? ¿Exactamente cuántas labores desarrolla Adif de madrugada? O sea, esa entidad pública, que todos sabemos, el régimen de trabajo de las entidades públicas, ¿exactamente cuántas cosas hace de madrugada? ¿Cuántas? Como diría Fernando Simón, entre 0 y ninguna. Pero esta sí, ¿no? Esta había que salir corriendo a llevarse los trozos de vía. Dios bendito. Bueno, y todo en un día en el que además hemos sabido que hay un nuevo informe de la Guardia Civil que denuncia ciertas incongruencias en la documentación presentada por Ayesa relativa a las soldaduras. Ayesa, para que no lo sepa, es la ingeniería que se había adjudicado la supervisión de las soldaduras en el tramo del accidente. Se le ha pedido aclaración y ahora mismo estaríamos a la espera de que facilite más información al respecto. Además, hoy mismo hay que decir que la juez ha autorizado la extracción y análisis de las cajas negras de los trenes, así que próximamente tendremos más noticias sobre ese accidente de Adamuz y sobre esa investigación que se está llevando a cabo en estos momentos. Y como nos tenemos que ir a la tertulia, Carlos, te voy a dar 3 titulares más. El primero tiene que ver con esa noticia que Libertad Digital publicaba la semana pasada, Miguel Ángel Pérez, revelando que el presidente del Gobierno padece una dolencia cardiovascular. Bueno, pues hoy Miguel Ángel cuenta que Moncloa ha elevado concretamente a 3 millones el presupuesto para la atención sanitaria de Sánchez en los próximos 22 meses. Esto supone un incremento total anual del 50%. Ahí es nada.
3 millones es mucho dinero, ¿eh? Sí, sí, a 3 millones ha subido. Hasta ahora estábamos hablando de 1 millón más o menos al año, pero ahora estamos hablando de 3 millones para los próximos 22 meses. Así que veremos a ver. De momento seguimos sin recibir burofax, ¿no? Insultos, sí, ¿no? Insultos unos cuantos, luego los vamos a escuchar. Recibimos unos cuantos. Sí, sí, luego los vamos a escuchar porque hoy Puente se ha vuelto a despachar a gusto con esta casa y con otros medios digitales, porque es verdad... Es llamativo. Yo, simplemente una cuestión, vamos a ver, a mí sale alguien y dice, Carlos Cuesta tiene una dolencia cardíaca, está de pena el pobre, un día de esto se nos derrite, y es que de verdad, o sea, es que no dedicaría ni medio segundo a contestar si no me pasa absolutamente nada. O sea, esta reacción cargada de ira, cargada de insultos, esta reacción en la que no dejan de intentar demostrar, yo ya, o sea, dentro de poco que lo nombren ya Sport Billy a Pedro Sánchez. O sea, no sé qué es lo que llevaba, no sé, le debía faltar un deporte, no sé, las canicas, le debía faltar en la bolsa de Sport Billy. O sea, le hemos visto hacer todo tipo de deportes. O sea, no sé, ¿tú recuerdas algún deporte que no le hayamos visto hacer? O sea, es el hombre que hace más maratones del mundo, el hombre que mejor pedalea en bicicleta, el hombre que más aguanta sudado, el hombre, no sé, que se pase ya por la ducha, ¿sabes? Porque con tanto deporte debe estar aquello. Bueno, y 2 titulares más. El primero tiene que ver con la Dana. Recordarán que la semana pasada les contamos que la juez había incluido a su marido en los interrogatorios a las víctimas. Bueno, pues la magistrada no niega la implicación de su marido en la causa, es decir, que lo reconoce, pero eso sí, rechaza su nulidad, es decir, que no se va a apartar del caso, como pedían algunas acusaciones, a pesar de los indicios de irregularidades, ¿no? Porque es evidente que uno no puede llevar allí a su marido y decir, oye, que tengo mucho trabajo, venga, ayúdame a hacer el interrogatorio. Ya, pero aquí yo ya lo que empiezo a echar de menos, bueno, y lo digo así, pero lo podríamos decir hace 2 meses, 3, 4 o 6, es al Consejo General del Poder Judicial. Vamos a ver, el Consejo General del Poder Judicial tiene una función, y es la de gobierno de los jueces. Vale, pues gobiernen a esta jueza. O sea, esta jueza ha metido de rondón a su marido, que no pinta nada, sin ninguna garantía de selección que nos asegure que realmente esta persona estaba manteniendo una actitud imparcial. De hecho, lo que sí que sabemos es que ha participado incluso en actos o en asesorías al Partido Socialista. Vamos, que de imparcial no tiene absolutamente nada. Lo ha presentado ahí y ahora responde ella. Ella que diga misa. O sea, quien tiene que intervenir en este momento es el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que es inadmisible que aquello pareciera, no sé, una taberna irlandesa. O sea, pero bueno, aparecía este señor y no aparecían 4 mariachis de puro milagro en los interrogatorios. Pues de momento el Consejo General del Poder Judicial guarda silencio. Bueno, y el último titular tiene que ver con la investigación al ya exdao de la policía por violar presuntamente a una subordinada. El juez Carlos ha rechazado dar especial protección a los audios de la víctima, que recordarán que había solicitado la plena reserva y salvaguarda de esas pruebas que aportó para sustentar la querella contra José Ángel González. Pues bien, el juez ha dicho que no hay que dar ninguna protección especial a estas pruebas, a estos audios de la víctima. Pues ¿sabes qué me recuerda? A la famosa historia de la entrada de Delsi en Barajas. No había que protegerlos y aquí seguimos sin haber conseguido llegar a verlo. Las famosas imágenes. Por cierto, por el camino ya sabemos que en uno de los certámenes, en una de las comisiones de jefes de seguridad en 2019, el Ministerio de Interior habló con estas empresas y en un certamen que se desarrolló en Barcelona fue lo más granado de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Este señor, el acosador, Emilio de la Calle, el comisario destinado a la embajada de Nueva Delhi, en la India, ¿saben cómo aparecía? Aparecía como ejemplo de experto en violencia de género. No sabemos si era experto en protección frente a la violencia de género o efectivamente experto en violencia de género. A la tertulia.